beneplácito al buen amigo, vicepresidente nacional e importante dirigente del PRD y sociólogo, don Alejandro Abreu. ¿Cómo está usted? Muy complacido de estar aquí con ustedes. Bien, Hace mucho que quería volver. Así mismo es. Ya habíamos nosotros comenzado a conceptualizar. Sí. Antes de formalmente iniciar la entrevista, nos gustaría, Alejandro, iniciar por una novedad que hay en el Partido Revolucionario Dominicano, y es que se ha relanzado y colocado al aire Tribuna Democrática, un símbolo del PRD, y quisiéramos que nos dé los detalles, qué tiempo tenía Tribuna, si va a ser algo temporal o permanente, porque tú estás como coordinador y el que ha podido materializar ese gran esfuerzo. Sí, esta es una iniciativa del presidente del partido, el compañero Miguel Vargas Maldonado, con el objetivo de activar todas las estructuras y todos los organismos e instancias del PRD. Y lo más interesante de esto es que lo ha hecho, o se está haciendo, lo estamos haciendo, en un periodo no electoral. Esa es la parte más importante de la iniciativa, porque Tribuna Democrática, que como tú bien señalas, es un emblema del PRD, cosa que por cierto que me enorgullece estar dirigiendo Tribuna en esta etapa, y además que es el programa de opinión probablemente de mayor tiempo en la República Dominicana, incluyendo televisión y cualquiera, y de opinión política y programa obviamente de partido político también. Entonces, en los últimos años solo se había activado en periodos electorales, en periodos de campaña. Prácticamente en los últimos 10 años o más fue así. Y ese Tribuna diario, que creaba un hábito, ¿no? Que creaba que actualizaba las informaciones, que cumplía labores pedagógicas, se fue perdiendo. Entonces se convirtió, se redujo, se limitó, vamos a llamarle así, en un Tribuna de agitación, de campaña, de informaciones, de proselitistas. Entonces nosotros vamos a recuperar la esencia del Tribuna Democrática tradicional, vinculado a la vida cotidiana, a la vida de la gente, a los problemas de la sociedad, y a través de Tribuna se va a expresar el liderazgo social, no solo el liderazgo político. Y una cosa muy importante, no le hablaremos solo a los PRDistas, le hablaremos a la sociedad en primer orden. O sea, la idea es que Tribuna sea un instrumento abierto a lo que está pasando en la sociedad dominicana. Tribuna Democrática cumplió una etapa extraordinaria en la construcción de la democracia y las libertades políticas, y ahora debe contribuir a consolidar las instituciones, al cumplimiento de las leyes y la Constitución, que es un reto fundamental en esta sociedad. Solo eso es un programa en este país, cumplir las leyes y la Constitución de la República, y contribuir a una política económica con un sentido humano, y a una política económica más justa, que es los roles, por tanto una oposición racional, firme, constructiva, como la que han definido los organismos del partido, y reflejó el presidente el 17 de agosto en la importante exposición que hizo, donde resumió el presidente del PRD lo que son las líneas maestras que nosotros asumimos. Será un proyecto, un programa institucionalista, unitario, y donde se respetará a todos los dirigentes del partido y lógicamente... O sea, estará abierto a todas las tendencias. Obviamente hay un factor lógico que lo he explicado de manera muy sencilla. Ahí lamentablemente hay compañeros del PRD que utilizan un lenguaje inadecuado contra de dirigentes del PRD, y en este caso de dirigentes de primer orden. Entonces eso no es posible, Tribuna no es para eso, para hacer debate de ese tipo y para no respetar los canales institucionales y formales. Entonces, dentro del respeto a los canales institucionales y formales y la autoridad legítimamente constituida en el PRD, no habrá problema con ninguna opinión, por diversa que sea. Incluso otra novedad: tradicionalmente Tribuna tenía un discurso un tanto uniforme, por entender la lógica quizás de los partidos políticos bajo régimen de libertades políticas restringidas, como surgió Tribuna Democrática, que fue así en la transición potrujillista y después en lo largo de 12 años de Balaguer, que fueron los momentos más gloriosos de Tribuna. Ahora Tribuna va a tener una sección panel todos los días sobre temas especializados, y en esa sección panel pueden surgir diversas posiciones y matices distintos. Entonces la línea oficial del partido será expresada en el comentario editorial y en las exposiciones del vocero autorizado del partido y de los voceros autorizados del partido que establecen los estatutos. Los organismos los estatutos y los voceros autorizados de las estructuras orgánicas
pues serán los que hablarán de la línea uniforme del partido. O sea, esa es una novedad que tradicionalmente no tuvo tribuna en la otra etapa, porque es fundamental tener un programa más vivo. Y ahora los programas de radio, sobre todo los de radio, incluso los de televisión, pero más de los de radio, ustedes saben que están cargados de polémicas y de discusiones. No vamos a llegar a esos niveles, pero sí incorporar la discusión de las ideas. Y la posibilidad de matices, e incluso, ¿por qué no?, en algún momento tener invitados de otras fuerzas políticas y tener invitados especialmente gente independiente, gente de la sociedad civil que puedan expresarse. Un día ojalá podamos tener a Romero por allá y que pueda exponer. Me encantaría, porque es un reflejo de lo que es la democracia, que ha ido madurando. Ya el contexto de lucha es diferente. Una lucha institucional por una cualificación de la democracia. Correcto. Porque ya la tenemos. Alejandro, toda nuestra audiencia que está expectante para escuchar Tribuna quiere saber si es diario, a qué hora es, y sobre todo el dial, para que les den apoyo a esa importante iniciativa. De 2 a 3 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, en 93.3 Independencia FM, que es el sistema Telemicro, que además opera en todo el país, o sea, ocupa todo el país, tiene frecuencia distinta para la zona norte, pero todo el mundo conoce la Independencia FM, es una emisora de mucho arraigo popular. Y empezamos ayer con el primer programa de introducción, y hoy seguimos con el segundo programa y esperamos cumplir una gran misión, contribuyendo, como bien dice Homero, y interpretó exactamente el espíritu de lo que yo estaba de explicar, de ser un espacio realmente democrático, que tiene, con claras orientaciones de lo que estamos buscando. Por ejemplo, hay un detalle, y voy a aprovechar este programa para decirlo, casi nunca tengo oportunidad de hablar. El PRD desarrolló un congreso, José Francisco Peña Gómez, recientemente, hace 2 años ya, va a cumplir pronto. En ese congreso hubo importantísimas definiciones que creo que no hemos comunicado suficientemente a la sociedad todavía. Entonces, Tribuna va a contribuir a difundir esas cosas, y el PRD está mucho más definido de lo que la sociedad percibe, quizás porque lo mismo, nos concentramos en elementos políticos electorales, nos concentramos en el debate interno y no vamos a dar a la discusión conceptual y a la cualificación, que fue una palabra que dijo Homero que me gustó mucho. Es un programa mucho más cualificado, no porque lo que lo dirigieran anteriormente no lo tenía cualidad, claro que sí. Por ejemplo, Tribuna Democrática en su última etapa, emisión, estuvo dirigida por un intelectual importantísimo, dirigente de tradición del PRD, a que yo respeto y valoro muchísimo, mi amigo personal, Tony Raful, sino por la diversidad de especialistas y de personas de diferentes niveles que debemos llevar a Tribuna, y la misma lógica electoral de campaña, pues hacía que nos concentráramos en proclamas y en reclamos y en demandas y en propuestas y en críticas, mientras que ahora tenemos oportunidades de trabajar el elemento de componente pedagógico, de componente formativo. Yo sueño, por ejemplo, de algo, de cosas bien hechas que hablen de un cierto diccionario político de manejo de conceptos, una cosa ligera, que no sea muy pesada, manejo de temas de actualidad internacionales, del Internacional Socialista, dialogar con intelectuales en entrevistas, hacer una historia novelada, radial, del PRD y de la propia Tribuna Democrática, con actores directos. Me toca mucho esa iniciativa, y una iniciativa de hacer programas especializados por municipios, por provincias, hablando de temas novedosos, y especialmente de la historia del PRD, que va a estar con nosotros dirigentes de tradición como Stormy Reynoso, que fueron actores protagonistas, que incluso tienen libros, 2 libros escritos, no publicados, cosa que la sociedad no sabe. Aquí hay muchos libros, Homero y Gede, que no se conocen, que la gente lo escribe y nunca llegan a publicarse. Yo a veces digo, quizás los mejores libros no se han publicado en la sociedad dominicana. De hecho, yo tengo algunos no publicados en ese mismo orden. Entonces, Stormy tiene 2 libros valiosísimos, incluso uno ya en edición final, sobre el periodo muerte de Trujillo, llegada de la delegación encabezada por Ángel Miolán, el 5 de julio del 61, y cubre ese periodo hasta diciembre, y después tiene otro tomo que empieza y cuenta la otra parte que va hacia el 62, que tiene detalle día por día de lo que pasó ahí. Entonces, eso debemos contarlo, y debemos que la gente lo sepa, con actores directos. Fulgencio Espinal, que especialmente va a coordinar esa parte, que lamentablemente ha tenido un problemita de salud recientemente, por eso no estaba con nosotros, y los dirigentes también de los barrios, de las comunidades,
muy conocido a nivel local, pero desconocido a nivel nacional, a quienes le preguntaremos, ¿usted se recuerda del primer día que usted conoció a Peña Gómez? ¿Usted recuerda el primer día que usted vio a Juan Bosch? ¿Cuál es su experiencia para construir la cotidianidad de un partido? Y la historia no contada. Correcto, la historia correcto. Y las pequeñas historias, sí, de un partido que a veces los dirigentes no honramos. A veces los dirigentes porque es interesante del PRD no honramos lo que es el PRD. Sí. Por ejemplo, se dice que el padre de la democracia Juan Bosch, que el padre de la democracia Peña Gómez, el padre de la democracia Joaquín Balaguer. El padre de la democracia dominicana moderna es el Partido Revolucionario Dominicano. No tengan la menor duda en eso. Es una conclusión de análisis histórico, sociológica, que es una tesis, una hipótesis que yo presento y creo que nosotros tenemos. Incluso el partido no queda grande muchas veces a una parte del liderazgo y no logramos captar la dimensión y el compromiso que tiene ese partido, cuya misión histórica todavía está inconclusa, que es especialmente consolidar las instituciones, llevar al país a la legalidad y hacer una economía más justa. Y un detalle, la inmensa, no hay otro partido que tenga la cantidad de profesionales y técnicos que tenemos nosotros. Sin embargo, la sociedad no lo percibe en esa dimensión. ¿Y saben por qué? Perdona, porque están en provincias, están en municipios, están en muchos lugares que no salen a la luz pública. Pero precisamente conectado con eso, un elemento fundamental es lo que se proyecta ante la sociedad. Y me gustaría, como sociólogo, como una persona que conoce el PRD, un PRDista de toda una vida, que conoce esa idiosincrasia, que tú compartieras con la audiencia lo que tú proyectas que deberá de ser el advenimiento de una conciencia de la dirigencia del PRD, de esa importancia histórica y que esté a la altura de las expectativas y la necesidad que el país tiene de un partido unificado y con una oposición constructiva y que juegue un rol en la sociedad. ¿Cómo tú proyectas que va a acontecer la situación actual que vive el PRD? Conectando eso con mi anterior reflexión, que en la manera en como lo he dicho no lo había dicho en ningún programa. Este programa y la presencia de ustedes dos me estimula a decirlo. El PRD tiene un cuerpo de intelectuales tradicionalmente que no lo ha tenido nunca otro partido. Díganme la equivalente a los dirigentes de gran formación intelectual en historia, por ejemplo, que tenía el PRD, que tiene otro partido. No lo hay. Otro partido existe 1 o 2, pero nosotros tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10 de primera categoría. Así es. Te voy a mencionar uno, por ejemplo, que quizá la sociedad no aprecia la dimensión que tiene. Franklin Franco, por ejemplo. Franklin Franco, que es sociólogo, colega mío, es un pionero de la sociología dominicana. Y fue el primero en la sociología moderna de los 60 para acá que habló e hizo análisis sobre el tema étnico racial en la sociedad dominicana como un componente de nuestra cultura y incorporado a la reflexión social. Nadie antes que él lo había hecho en la etapa moderna de la sociedad dominicana. Donde, por ejemplo, asocia los comandos mulatos en el marco de la revuelta o la revolución del 65, un trabajo pionero premiado por la Casa de las Américas en La Habana. Entonces, tradición de izquierda y tradición PRDista. Y así te puedo mencionar mucho. Y lamentablemente, la conexión de ellos con el PRD la hacía Peña Gómez. Y la hacía Juan Bosch en la primera etapa y por eso Peña Gómez. O sea, un poco han perdido esa conexión, esa presencia, ese protagonismo. Y además, muchas veces, algunos de nuestros propios intelectuales quizás no han asumido los roles que nos corresponden. Quizás tomando agenda, y eso es un tema de reflexión que pienso desarrollarlo por escrito en algún momento, pero no viene el caso de extenderme más de ahí. Entonces, volviendo, por eso mi hipótesis, reitero, de que tenemos la capa de profesionales intelectuales como ningún otro partido. Entonces alguien me podría preguntar, entonces, ¿por qué el PRD ha tenido problemas para gobernar muchas veces? Bueno, lo mismo que pasa en la sociedad dominicana, que la lucha grupal, que lo conecto con lo que tú decías, Eric, ha predominado sobre una plataforma única de compromiso con un programa, de compromiso con unos objetivos, y esa lucha grupal afectó el gobierno de Jorge Blanco en el 82-86. Esa lucha grupal afectó intereses particulares, afectó el proceso 86, 90, 91 con José Francisco Peña Gómez, por más que se empeñó, y Jacobo Masluta.
hay hechos trascendentes. Por ejemplo, en el 86, algunos dirigentes van donde Peña Gómez le dicen, le vamos a proponer a Jacobo que te lleve vicepresidente, que tiene que ver con la situación actual, este eco, por eso lo voy a contar. Y Peña Gómez le dice, él no va a estar de acuerdo, él no va a querer, por pura diferencias particulares, personales, dos gente que habían vivido juntos, que habían dormido en la misma casa y que tenían un vínculo directo, ¿no? Él no va a querer, pero háganlo. Y lo autorizó. Y cuando van, Nelson Marte es un testigo y otros de ese hecho, Jacobo Malhuta le dice que no, que eso no se puede, que eso es imposible. Ahí está la derrota del PRD en el 86, parte del problema del 86, y la historia se repite otra vez. Por eso, por no poner en primer orden los intereses del partido, de la sociedad y los compromisos programáticos. Y no es, en esa historia, cuando uno la estudia, ve que hay una ausencia importante y tal vez sea la clave para conjurar ese pecado original de la división que signa al PRD a lo largo de toda su historia, desde su fundación hasta el presente. Nadie ha ensayado el perdón. Yo creo que está el PRD en el escenario ideal para que cualquiera de sus líderes ensaye el perdón, el olvido, la generosidad y la grandeza que dice, esta historia de desencuentro va a llegar hasta aquí. ¿Tú crees que ha faltado algo de eso? Esa grandeza de ánimo que coloca al hombre por encima de los odios y rencores. Haría dos precisiones a tu importante y valiosa reflexión. Obviamente el que llegó más lejos en cuanto a perdón se refiere, sin duda alguna, y fue ejemplo de vida de José Francisco Peña Gómez. Al final de su vida. Y eso facilitó, al final y al principio. Te voy a explicar por qué. Porque José Francisco era el líder a la salida de Juan Bosch en el 73. Y él, ese liderazgo, ese fuerte liderazgo popular nacional, facilitó la gobernabilidad y la candidatura de Antonio Guzmán en el 78, y es una forma de sacrificio político. En el 82 facilitó y la gobernabilidad y apoyó fuertemente el gobierno de Blanco. Entonces, en el 86 de nuevo, ya ahí hubo una diferencia lamentable en una de las convenciones, dolorosamente recordada como la de Concord, pero finalmente Peña Gómez también obtemperó la candidatura de Jacobo Malhuta. Entonces, Peña Gómez dio prueba. Sí, pero sus discípulos no aprendieron desde el principio. Y después, incluso en los 90, terminó incorporando a todo el mundo, a todos los sectores del PRD y unificando el PRD de nuevo. Eso es innegable. E incluso un hecho histórico trascendente, no suficientemente valorado. Y ojalá los historiadores del futuro hablen más ampliamente sobre eso. En el 90, Peña Gómez le manda a decir a Juan Bosch que está dispuesto a apoyarlo, que hubiese sido presidente de la República. Y Juan Bosch dice, José Fran, a ti te conviene ir solo para medir tu fuerza. O sea, otro sacrificio. Entonces Peña Gómez hasta el último día lo estuvo haciendo. Lamentablemente no pudo manejar, y ni siquiera Peña Gómez, como digo yo, pudo parar las diferencias. Ahí estoy de acuerdo contigo en ese análisis. Vamos a tener que invitarlo de nuevo porque no están por cortar. Está bien. Y para concluir una frase, y Miguel Vargas, en la actualidad, es el dirigente que más se ha sacrificado. Es el dirigente que más le ha dado al partido después de la muerte de Peña Gómez en múltiples sentidos, fundamentalmente en trabajo, en esfuerzo, en hora diaria, y no suficientemente valorada por muchos. Y además obtempera la candidatura de Hipólito Mejía, va al Palacio de los Deportes, le levanta la mano y llama a apoyar al candidato del partido. Esa es una forma de sacrificio. O sea, lamentablemente no ha sido suficiente para parar estas ansias de lucha de intereses particulares que ha marcado todo el partido, asignado todo el partido por inmadurez del liderazgo y por falta de desarrollo político de la sociedad dominicana. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Excelente, gracias amables televidentes por la atención prestada, y de Cal Morrison Romero Figueroa nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana. Banco Popular presentó